Hola, soy Dani, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast. Gracias por acompañarme una semana más. Espero que desde donde se encuentren, desde sus casas, en medio de un trancón, tal vez ya descansando, pues puedan llevarse algo en sus corazones, que es lo que más interesa en este proyecto. Así que bienvenidos. Y bueno, hoy quiero hablarles de una herramienta que es muy frecuentemente usada por los cantantes y los músicos, obviamente para mejorar algunas cosas técnicas de la voz. Esta herramienta se llama el Autotune. No sé si de pronto algunos de los que están acá han escuchado esa herramienta o no tienen ni la menor idea. Pues sea la una o sea la otra, les voy a dar una pequeña introducción al Autotune. Vamos a irnos un poquitito a la historia, así que tomen su té. Siéntense, pónganse cómodos y prepárense para escuchar un poco de historia del Autotune. Entonces les cuento, el Autotune fue creado por Andy Hildebrand y fue lanzado en el año 1997. Andy no era un hombre que se dedicara a la música, sino que estaba más enfocado en las ondas magnéticas y bueno, como en ese tema. Originalmente esto se creó principalmente para corregir la afinación de la voz. La intención era que al momento de utilizar esta herramienta fuera algo muy sutil. Sin embargo, pasa y llega el año 1998 una cantante que se llama Cher. Ella lanza una canción que se llama Believe, donde hace el uso excesivo de esta herramienta, que si quieren escuchar la canción y entender de qué hablo, la pueden ir a escuchar, pero después de que se termine el podcast. ¿Listo? Es así que cuando digamos que ella hace esto y lanza esta canción, se comienza a hacer un uso no solamente práctico para mejorar la voz, sino también un uso estético para darle un sonido diferente a la voz. Después de esto, varios artistas como T-Pain, raperos de la época y bueno, actualmente en muchos géneros musicales se usa esa herramienta como algo, digamos que de estilo, se ha hecho muy fuerte y comenzó a usarse y comenzó a volverse en parte de la identidad musical de algunos cantantes. Uno de los, digamos que de los géneros musicales donde más escuchamos ese tipo de afinaciones o bueno, de herramientas puede ser por ejemplo el reggaetón o algunas cosas urbanas, pero quiero dejar una claridad y es que en la mayoría actualmente de las voces se usa esta herramienta, ya sea de forma sutil o ya sea de una forma exagerada, como les contaba en los, digamos que en los ejemplos anteriores. Aquí termina la parte histórica. Así que para cosas un poco prácticas, yo me hice una pequeña grabación de mi voz y voy a mostrarles 3 grabaciones diferentes para que ustedes entiendan qué es lo que sucede con el Autotune. Esta primera versión, esta primera parte que ustedes van a escuchar es mi voz sin ningún tipo de efecto, sin ninguna afinación ni nada. Entonces aquí, para que la escuchen, se las voy a dejar. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Listo, perfecto. Ustedes ahí se pueden dar cuenta que de pronto hay algunos temas de afinación, la voz tiembla un poquitito, etcétera. Ahora les voy a poner otra, digamos que la misma canción, pero con el uso moderado del Autotune. Se van a dar cuenta que ya empieza a sonar diferente, pero todavía sigue conservando un poco como de la esencia inicial. Entonces quiero que la escuchen, a ver cómo les parece. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Listo, muy bien. Fíjense que ya hay algunas notas que suenan como extrañas, como que ya suena un poco robot. Y ahora quiero mostrarles cómo sería el uso excesivo de esta herramienta del Autotune. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Listo, muy bien.
No sé si lograron sentir la diferencia de cada una de las tres voces. En la primera se nota como más fuerza, hay como más interpretación, hay un poco como más, obviamente, como de errores. En la segunda, aunque se corrigen algunos errores, todavía tiende a sonar un poco con la interpretación, pero en la tercera, en la última, ya sonamos casi que como robots. O sea, ya digamos que se pierde realmente el sonido de la voz y la interpretación del cantante. Y yo quiero que ustedes piensen ahí, ¿cuál suena más natural? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue la mejor para ustedes? Y si realmente la última, para estándares musicales, tal vez puede ser la mejor, pero para su oído fue la mejor. Y bueno, llevándolo un poco más a nuestras vidas, quiero que nos preguntemos si muchas veces nosotros hacemos lo mismo o estamos haciendo lo mismo con nuestra vida. ¿Cuántas veces al día nos corregimos porque tal vez lo que hicimos no está totalmente bien? Tal vez nuestra apariencia. Vivimos en un mundo de redes sociales. No sé si se han dado cuenta, yo también he hecho esto, pero uno siempre intenta buscar la foto perfecta, donde se vea bien la luz, donde los ojos se nos vean bien, donde no se nos vea un ojo más chiquito que el otro, donde nos quedemos riendo, pero no, mejor dicho, que parezcamos como burros. ¿Sí me hago entender? Como que estamos buscando siempre la foto perfecta para poder subirla a Instagram. O digamos, cuando nos vestimos, queremos ponernos la pinta perfecta, la combinación perfecta. A mí ahí como que a veces se me va un poquitito. ¿Por qué? Porque soy daltónico. Entonces a veces la combinación me sale como rara, pero siempre uno intenta como buscar la mejor pinta, que los tenis, que no sé qué, en nuestro trabajo. Cuando nos piden hacer algo, no sé si ustedes siempre están buscando como que todo salga bien, que todo salga perfecto, que salga bonito, e incluso en nuestra espiritualidad. ¿Cuántos nos hemos visto tal vez frustrados porque no logramos estándares de perfección en nuestra vida espiritual? Pues esto digamos que es algo que me ha venido hablando un montón y lo hablaba hace un poco con un amigo que quiero mucho y hablábamos precisamente acerca de la perfección. Él no tenía ni idea que yo iba a hablar de esto, pero esa charla que tuvimos me pareció tremenda porque él me decía algo que yo dije, wow, es verdad. La perfección es muy difícil de sostener a largo tiempo. Puede que la podamos sostener durante un tiempo, pero somos seres humanos imperfectos y por ser seres humanos imperfectos, pues lastimosamente no vamos a ser perfectos, aunque lo intentemos muchas veces. Y quiero que pensemos en este momento, ligándolo a lo que les estaba diciendo al inicio, ¿a qué le estamos poniendo autotune? ¿A qué le estamos intentando quitar los errores en nuestra vida para que parezca perfecto? Puede ser a nosotros mismos, ¿cierto? Nos editamos, nos comparamos, todo el tiempo queremos ocultar nuestros errores, intentamos mostrar una versión más bonita de nuestra vida. No, es que yo soy súper feliz, súper alegre. Uy, no, a mí nada me saca la piedra, yo soy perfecto, perfecto, perfecto. Pero tal vez ese autotune también se lo queremos poner a los demás. Y no solamente nos medimos a nosotros mismos a través de la perfección, sino que también comenzamos a medir a los otros a través de la perfección. Entonces esperamos que esas personas sean perfectas, que no rompan un plato, que no levanten la voz, que sean, mejor dicho, preciosos, maravillosos, increíbles, ¿cierto? ¿Qué esperamos también de nuestros líderes? No, pues el líder tiene que ser perfecto, el líder no la puede embarrar, el líder no puede decir una cosa, no puede decir otra. Nuestros amigos, nuestras parejas, nuestra familia e incluso podemos estar pasando el autotune por el cristianismo. Queremos cristianos perfectos, cristianos que jamás pequen, cristianos que jamás sientan rabia, cristianos que jamás lloren, cristianos que jamás, 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 jamás. Y creo que eso es algo que se nos ha vendido muchas veces y lo que hace que las personas se alejen de Dios porque creen que para pertenecer, para parecerse a Él o para acercarse a Él, tienen que ser 100% perfectos. Y quiero que preguntemos, no, o nos preguntemos más bien, si será que nosotros estamos rechazando a las personas porque tienen notas desafinadas. Tal vez estamos alejándolas porque no cumplen nuestros estándares de perfección y quiero que pensemos en eso, porque yendo a la Biblia, y no sé si pues ya se fijaron en la imagen y creo que hice una encuesta ahí en Instagram para que las personas miraran quiénes eran los personajes que me acompañan ahí en esa gráfica. Muchos le acertaron, otros no, estaban lejos, lejos, lejos. Pues imagínense que en la Biblia aparecen estos 4 personajes que a mí me parecen increíbles. El primero del que quiero hablarles así muy rápidamente es de Abraham. Pues Abraham fue un hombre imperfecto. El tipo tenía fe, claro, pero también tuvo muchas dudas, también tuvo miedo y tomó muchas decisiones equivocadas.
pero pues realmente su camino con Dios no fue una línea perfecta ni recta en ningún momento. ¿Qué tal si si Abraham no hubiera vivido en este tiempo? Seguramente muchos de nosotros hubiéramos dicho, tenemos que ponerle autotune a Abraham. Porque Abraham, ¿cómo es posible que desconfíes de Dios? ¿Cómo es posible que a tu edad y con todo lo que sabes, no creas que tu esposa pueda quedar embarazada? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no eres un cristiano? ¿Dónde está tu fe? Seguramente pasaríamos a Abraham por el autotune. Tengo otro personaje, Moisés. Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Moisés, pues Moisés fue un tipo increíble, fue un líder maravilloso, pero él fue un hombre inseguro. Él tenía limitaciones no solamente mentales, sino también limitaciones físicas en su forma de hablar. Dice la Biblia que él era tartamudo y que pues Dios tuvo que ponerle a una persona a su lado para que él pudiera comunicar lo que Dios quería decirle. Pero aún y con todo eso, con que era un tipo inseguro, que quería salir corriendo, que todo el tiempo le decía, Señor, pero es que yo soy tan solo un joven, pero es que yo soy Dios lo llamó aun cuando él dudaba de su capacidad. Quiero que pensemos, ¿cómo hubiéramos pasado a Moisés por el autotune? Que le hubiéramos dicho, ¿tú inseguro acaso no crees en Dios? Pero es que si tú no puedes tener baja autoestima, pero es que si tú yo no sé qué, tú tienes que ser un hombre hecho y derecho, aprenda a hablar. Muy seguramente, si él viviera en el año 2026, lo pasaríamos por el autotune. Otro personaje ya del Nuevo Testamento que me parece increíble, Pablo. No, imagínense, este sería como la canción de Cher. Lo pasaríamos por el autotune extremo. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que realmente parecía incompatible. O sea, era un hombre que donde lo hubiéramos visto en el 2026 decíamos, ese tipo jamás en la vida se va a convertir. O sea, está matando a la gente como nosotros, pero lo tremendo de esto es que Dios no permitió que su pasado fuera el final de su historia. Y a veces nosotros queremos que la vida de la gente, que el pasado de la gente sea perfecta. Ya olvidaste tus heridas. Genial, ya eres perfecto. Ya sanaste, eres perfecto. Pero no. Tal vez Dios va a usar ese pasado, como lo hizo con Pablo, para su obra, para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Fíjense que yo siempre tengo algo en mi cabeza y es que Jesús cuando se presenta a sus discípulos, Él no se muestra sin sus cicatrices. De hecho, dice la palabra que Tomás le mete la mano en el costado y se da cuenta que es Jesús por sus cicatrices. Y creo que muchas veces esa perfección, este autotune que nos imponen, nos hace querer cubrir nuestras imperfecciones, nos hace querer cubrir nuestras cicatrices. Pero realmente lo que hace que otras personas puedan conocer a Dios muchas veces van a ser nuestras cicatrices, nuestro pasado. Aunque eso ya no nos define como Pablo, sí Dios lo puede usar para que podamos hacer su obra. Y el último personaje, que es el que aparece ahí cantando, que creo que fue al que la mayoría de personas le atinaron, pues es David. David fue un tipo que tuvo grandes victorias, pero también tuvo errores, mejor dicho. Su historia también incluye varios fracasos, pero también incluye arrepentimiento y restauración. Quiero que pensemos, si David estuviera en el 2026, ¿cuáles serían esos arreglos que le haríamos a la vida de David? Porque tal vez no ha sido pasado por el autotune, porque no es perfecto, porque no lo logra. Imagínense, una persona sin autotune como David fue el hombre que se parece al corazón de Dios. Imagínense eso tan increíble. Pero nosotros nos acostumbramos a pasar por autotune la vida de todo el mundo y nuestra vida, intentando que todos sean perfectos. Yo no tengo ni idea cómo cantaría David porque no lo escuché. y si alguno lo escuchó, pues qué bendición. Estará muy viejo, pero ¿qué tal si un músico hubiera escuchado cantar a David? Muy seguramente hubiera dicho, uy, no, la voz de David todavía le falta un montón de técnica vocal. Metámosle un poco de autotune para que suene bonito. Pero dice la Biblia que a Dios le gustaba la voz de David. Así que incluso en medio de sus errores había una oportunidad para que David se arrepintiera y siguiera adelante. Pues estas 4 historias me parecen tremendas y quiero que pongan también su historia, porque creo que nuestra historia, más allá de ser una historia de perfección, perfecta, es una historia de imperfección. Y yo quiero que hoy digamos que es como el podcast de las preguntas, pero quiero que vayamos mirando estas preguntas y es, si Dios pudo trabajar con personas tan imperfectas, ¿por qué nosotros creemos que primero tenemos que estar completamente arreglados para que Dios pueda usarnos? Y creo que incluso desde muchas partes nos imponen eso. Es que antes de que
Dios te puede usar, tienes que ser perfecto en esto, perfecto, 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 perfecto. Y amigos, eso jamás va a pasar. Dios quiere usarnos con nuestras imperfecciones. Pero hablábamos también con mi amigo que les nombraba al inicio, les contaba de él al inicio, de que aunque obviamente somos imperfectos, no se nos puede olvidar que es importante buscar la santidad. O sea, el hecho de que seamos imperfectos no quiere decir que dejemos de un lado la santidad. Claro que sí, tenemos que todos los días intentar ser santos, dejar el pecado, intentar hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien, pero la perfección nunca va a existir en nuestras vidas. Hay una diferencia entre ser perfecto y ser transformado. Cuando la perfección te dice, no puedes equivocarte, la transformación te va a decir, puedo equivocarme, puedo reconocerlo y voy a crecer y voy a aprender de esta equivocación. ¿Qué más nos dice a nosotros la perfección? La perfección nos dice, tengo que mostrar que estoy bien. A mí no me falta la plata, yo no lloro, yo no sufro, yo soy increíble, nadie me puede hacer daño. Pero la transformación dice, puedo reconocer que no estoy bien y permitir que Dios trabaje en mi vida. ¿Qué nos dice más la perfección? Mi error define quién soy. Si yo la embarro, yo soy mi error. Si yo grito, yo soy un gritón. No, la transformación dice, mi error es parte de mi historia. Sí, la embarré, cometí errores, pero no tiene que definir mi identidad. Y volvemos un poco a lo que les contaba de esos 3 audios, ¿no? Y quiero que reflexionemos en que la primera voz tiene imperfecciones, ¿cierto? Pero es la que más transmite, es la que más se siente real. La segunda está corregida un poco y aunque guarda esa, digamos que esa interpretación ya se empieza a notar un poco diferente, pero la tercera es totalmente un robot y creo que el imponernos a nosotros la perfección o imponerle a otros la perfección es porque queremos que la gente se vuelva un robot, que no sientan, que no hablan, que no digan, que no cometan embarradas. Y eso está muy alejado de lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos hizo únicos a cada uno con nuestras embarradas, con nuestros errores, y Dios nos ama de esa manera. Obviamente, tal vez como en el segundo audio, buscando siempre mejorar sin perder nuestra esencia. ¿Por qué? Porque la perfección va a borrar quién eres. La perfección va a llevarte a que dejes de ser quien eres, a que dejes de ser espontáneo, a que dejes de ser chistoso, a que dejes de ser tal vez rígido en muchas cosas. Porque eso tiene que ser malo. Bien usado en las manos de Dios puede ser maravilloso. Quiero que nos preguntemos con respecto a esos audios cuál se siente más humana, porque quizás nosotros también necesitamos corrección, pero no necesitamos convertirnos en otra persona. Dios te ama como eres. No necesitas poner un autotune extremo para quedar como un robot y encajar en un lugar. Hoy quiero que podamos crecer sin odiar nuestras imperfecciones. Yo soy una persona que soy chistoso, que a veces soy medio imprudente, que soy una persona que a veces hablo y a veces hablo lo que no tengo que hablar, pero todo eso me hace Daniel. Si yo todo el tiempo estuviera, hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy la persona más seria del mundo. Por favor, no hagan ningún chiste a mi alrededor, solamente vamos a hablar de la palabra. Conmigo no hables de tu vida, de tu pecado, fuera de aquí, incircunciso. No sería yo para nada. Esas imperfecciones, esas desafinaciones son lo que me hacen a mí ser lo que soy y lo que a ti también te hacen ser. Obviamente podemos corregir nuestra vida, pero sin sentir que estamos rotos, porque muchas veces lo que nos lleva a pensar el perfeccionismo es que nosotros estamos mal. Pues amigos, quiero decirles algo, todos estamos mal, todos somos imperfectos, así que no podemos poner cargas en otras personas de perfección porque ni siquiera nosotros lo somos. Podemos también reconocer nuestros errores sin creer que somos un error. ¿Por qué? Porque el error que tú cometes no te hace malo, no te hace el error, simplemente es un error y quiero que podamos permitir que Dios nos transforme. ¿Qué tal si nosotros le damos el control del autotune a Dios y le decimos, Señor, afina tú lo que quieres que sea afinado en mi vida? Porque yo, mejor dicho, yo ya estoy cantando como un robot o la gente me quiere hacer sonar como un robot. Señor, yo quiero que tú seas el que afine mi vida. Que seas tú, Señor, el que quite lo que no sirve y pongas lo que sirve. Y estoy seguro, se los puedo asegurar, que Dios no va a fabricar de nosotros una versión totalmente perfecta porque jamás lo vamos a poder hacer. Y quiero cerrar este episodio dejándoles
otra pregunta más. Son muchas preguntas, espero que se las respondan y no lleguen acá como, ay, ¿cuál era la primera? Devuélvase, por favor. ¿En qué área de nuestras vidas estás, o más bien, en qué áreas de nuestras vidas estamos intentando ponerle autotune a algo que simplemente necesita tiempo, gracia y transformación? Eso es lo que necesita nuestra vida. El amor del cielo, la transformación del cielo, y no un autotune que nos haga ser robots y que nos haga dudar de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y con esto cierro el día de hoy. Espero que algunos de los que estén acá se hayan sentido identificados, porque todo lo que les dije el día de hoy es porque me ha pasado a mí, porque yo me paso todos los días por un escáner de perfección y digo, ay no, esto todavía está muy desafinado, afinémoslo más, afinémoslo más, afinémoslo más. Y mejor dicho, he querido ser un robot. Así que todo esto se los digo desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido con Dios, y espero que se puedan llevar algo positivo el día de hoy, y nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Chao.